Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los rasgos cualitativos y cuantitativos que se pueden estudiar en genética serían los que deberíamos de definir en cierto momento, ya que los rasgos cuantitativos o continuos son parámetros bioquímicos o fisiológicos cuantificables como la presión sanguínea, la talla, la concentración de colesterol plasmático, entre otras cosas. Los rasgos cualitativos o discretos, tener o no tener una enfermedad, por ejemplo, sería un rasgo cualitativo. El análisis genético de los rasgos cuantitativos normalmente se llevan por herencia poligénica y es la expresión de un fenotipo que viene determinado por muchos genes en diferentes locis. Así se ejerce un efecto aditivo o acumulativo sobre el fenotipo final y también estudia la herencia multifactorial que resulta de la compleja interacción de los factores ambientales y factores genéticos, como es el caso de la espina bífida. También tenemos que para estudiar esos análisis genéticos de caracteres o de rasgos cuantitativos necesitamos conocer la varianza, conociendo la varianza fenotípica por una parte, que es la varianza de una cantidad medida en la población y está formada por la varianza genotípica y la varianza ambiental, y la varianza genotípica, que está constituida por la varianza aditiva, es decir, la debida a todos los soci que participan en ese rasgo. La varianza de dominancia son todos los soci que presentan dominancia, y la varianza epistática o de interacción, que son los efectos de interacción entre los loci distintos que nos encontramos en ese caso. La heredabilidad o el sentido amplio. La heredabilidad en sentido amplio se define como la fracción de la varianza fenotípica total de un rasgo cuantitativo que se debe a causas genéticas. Cuantifica el papel de las diferencias genéticas en la variabilidad de los rasgos cuantitativos y es el valor de la heredabilidad el que oscila entre 0 y 1, siendo calculado como la heredabilidad al cuadrado es igual a la varianza genotípica partido de la varianza fenotípica. Cuanto mayor es la heredabilidad, mayor es el papel de los factores genéticos, como os podréis imaginar, y en sentido estricto, como ya digo, se calcula de esa forma. El coeficiente de correlación es otro factor muy importante a nivel de las varianzas cuantitativas, ya que se puede estudiar la correlación como la tendencia a que los valores reales de una medida fisiológica concreta sean más parecidas entre los familiares que entre la población general. Eso implicaría que los estudios que se pueden hacer son a nivel de familia y determinar el papel de la herencia en los rasgos cuantitativos de la misma. Varía normalmente entre valores de -1 a 1 y cuando el valor es R igual a 0, porque el coeficiente de correlación se especifica con una R, y por lo que sea da 0, es porque no existe correlación. Cuanto más cercano es el parentesco entre los individuos de una familia, más probable es que compartan alelos en los loci que determinen un rasgo cuantitativo y más fuerte será por tanto la correlación, como os podréis imaginar. Por ejemplo, los gemelos monocigóticos, que son realmente clones, tienen un valor de correlación evidentemente y proporción de genes o alelos en común de 1. El primer grado, por ejemplo, que serían los padres gemelos dicigóticos, hermanos, hijos, etc., tendrán un valor o proporción de genes o alelos comunes de 1/2, es decir, de 0,5. El segundo grado, que serían abuelos, tíos, sobrinos, nietos, hermanastros, 1/4. Y tercer grado, que serían bisabuelos, bisnietos, primos hermanos o tíos segundos, 1/8. Todo esto nos llevaría, en conclusión, también a hablar un poquito de los análisis genéticos de los rasgos cualitativos, que también se pueden estudiar con el riesgo relativo, midiendo la agregación familiar cuando los individuos afectados presentan agrupación familiar. ¿Cómo se calcula eso? Pues básicamente el riesgo relativo es igual a la prevalencia de la enfermedad en los parientes de una misma persona, partido de la prevalencia de la enfermedad en la población general o global de tu sitio donde tú vives. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.